Hola, ¿qué tal? Empieza octubre y empieza esa temporada en la que nos gusta leer libros de brujas, de fantasmas y un poquito de terror. Entonces hoy os quiero presentar un libro que es Alunia, de Miguel Ángel Font, que lo leí el mes pasado y tenéis la reseña ya por mi perfil. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser escuchar un poquito a su autor, que nos hable un poquito de él y de algunas curiosidades de este libro. Vamos a empezar por preguntarle a Miguel que nos cuente un poquito sobre él y de dónde viene. Soy Miguel Ángel Font Vissier, soy realizador audiovisual y también guionista, y desde hace unos años combino estas actividades con la investigación dentro del campo de la accesibilidad audiovisual y también publico obras literarias, algunas que tienen que ver con mi labor divulgativa y otras que tienen que ver ya directamente con el terreno de la ficción. Cuéntanos un poquito sobre tu proceso de escritura y cómo ha sido escribir Alunia. Mi proceso de escritura varía según el proyecto que estoy trabajando, sobre todo porque lo que he aprendido con todos estos años de guionista es que lo más importante es no el proceso, sino la idea, ¿no? El acoger la idea, el extraer la idea. Entonces yo siempre me imagino que estoy en un río pescando y cuando llega esa idea lo que quiero es estirar de ella de la mejor forma para poder trabajarla pues en plenitud, ¿no? Entonces para eso realmente lo que más hago es pues trabajar la paciencia, la concentración, medito. También nos gustaría que nos contases cómo te has documentado y cómo ha sido escribir esta novela, que, bueno, eso tiene toques de terror y un poquito de misterio. Alunia vino de un sueño que además aparece tal cual escrito en el capítulo 4 de la novela, que es el primero que escribí. Y en ese sueño yo estaba pues en medio de un poblado, y en ese poblado me llevaban y estaban haciendo rituales de todo tipo, ¿no? Magia, blanca, negra. Entonces, claro, todo aquello pues me inspiró mucho para escribir Alunia, pero sobre todo también lo conecté con una idea que llevaba muchos años dándole vueltas. Es que a mí el tema de la brujería me parece muy interesante, pero fuera quizá de todo ese punto de magia, de hechicería, etc., lo que me interesaba era explorar ese vínculo que tenemos las personas con la naturaleza, con el bosque, con los árboles, las plantas. Entonces, de eso hay mucho en la novela y para eso pues lo que tuve que hacer fue documentarme, por supuesto. Primero me documenté sobre los rituales, los conjuros que históricamente se realizaron en la época, en el siglo XVII, que es cuando se ambienta la novela, pero sobre todo en lo que más me detuve para documentarme es en el tema de contexto histórico y en el judaísmo, que el protagonista, Moshe Pichón, es un sefardita, entonces tuve que aprender bastante sobre sus tradiciones, sobre sus ritos y también, sobre todo, sobre sus músicas, sus canciones y el idioma en el que muchas de ellas están cantadas, que es el ladino o judeo-español. En la novela juegas con dos puntos de vista, el de Moshe Pichón y el de Eliana. Dime, ¿cuál ha sido más complicado de escribir? Yo creo que de las dos partes la más complicada ha sido, desde luego, la de Moshe. Porque la de Eliana al final es una bruja y todo eso siempre me apetecía escribirlo, ¿no? Y desarrollarlo. Pero es cierto que Moshe lo que da es un sentido y la columna vertebral a la novela. Entonces, claro, pues había que ser muy meticuloso, había que trabajar muchísimo los giros, porque es la parte, digamos, que tiene un misterio a resolver, ¿no? Ese misterio como en el que empieza la novela, que aparece una mujer muerta dentro de un árbol sosteniendo un libro antiguo. Entonces, bueno, claro, había que darle muchos giros y muchos detalles para no caer sobre todo en el aburrimiento o en agujeros de guión que hagan pues que la experiencia del lector pues resulte poco creíble, ¿no? Decir, ¿esto por qué me lo han puesto aquí? Entonces he intentado que todo eso siempre esté muy bien trabajado y también muy sintetizado, porque así como los capítulos de Eliana son largos, digamos que la experiencia es un poco que te pierdas ahí en ese mundo, pues por otro lado la historia de Moshe tenía que ser sintética, concreta, ir al detalle. Entonces ha sido siempre un proceso de contrastes, ¿no? Pasado, presente, brujería, personas que no saben de magia, síntesis, longitud, emoción contra cerebro. Una de las principales localizaciones de la novela es el Parque Natural de Benifasá. ¿Por qué hay algo que nos quieras contar? Antes de empezar el proceso de documentación de Alunia, yo no conocía la tinensa de Benifasá. De hecho, originalmente yo pensaba que podría haber ambientado Alunia pues quizá en Galicia, en Trasmoz, en zonas donde ya se conoce o ya se ha hablado de presencia de brujería, de rituales, etc. Pero es verdad que, bueno, yo soy valenciano y me gusta mi tierra y quise plantearme pues si efectivamente había otros lugares dentro de mi comunidad que tuvieran esa magia, esa mística. Y así fue como buscando encontré la tinensa de Benifasá, que es un lugar poco conocido, pero la verdad es que con puntos que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, es una reserva natural enorme
que hace de frontera entre las comunidades de Aragón, la valenciana y Cataluña. Entonces, bueno, ese punto de confluencia de 3 comunidades también lo trasladé a otros puntos, ¿no? La novela ocurre en 3 noches de Alunia, que ya se verá lo que es en el libro, y también sobre todo tiene que ver con 3 culturas o 3 religiones que estaban en choque en esa época del siglo XVII, como son la musulmana, la cristiana y la judía. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante encontrar esa frontera, esa encrucijada, y por eso decidí ambientarla ahí. La verdad que no me arrepiento, y cuando la visité me encantó. Como nos has contado anteriormente, tienes conocimientos de cine. Dinos, ¿te gustaría ver a Alunia en la gran pantalla, en gran cine? Por supuesto que me haría muchísima ilusión poder trasladar a Alunia al formato audiovisual. De hecho, bueno, dentro de la novela hay varios QRs con vídeos que he creado para, bueno, pues para apoyar ya ese ambiente dentro de la novela con música, con imágenes que he ido grabando y, bueno, pues que ya le dan ese sabor audiovisual o cinematográfico a la obra. Quizá lo que, pensando en película, yo no haría una película de Alunia, sino lo que intentaría es crear una miniserie de 6 capítulos para poder explorar bien ese mundo que está en la novela y que, bueno, yo creo que es perfectamente adaptable al formato audiovisual. Dentro del libro nos encontramos unos QRs que nos llevan a unos vídeos sobre promoción y sobre la historia, que nos cuentan un poquito más sobre el mundo de Alunia y sobre el mundo de Eliana. ¿Ha sido parte del proyecto de tu cine inclusivo que llevas a cabo, o esa parte es algo que te ha propuesto la editorial aparte? Más allá de que incluya estos vídeos como parte de mis libros, pues porque, bueno, yo me dedico al mundo del audiovisual en mi día a día, sobre todo lo que yo intento es que el mundo de la lectura llegue a más personas, y es verdad que no podemos ir en contra de que a día de hoy todo el mundo está pegado a las pantallas, ¿no? Entonces, creo que combinar audiovisuales dentro del libro lo que hace también es acercar a una audiencia que quizá ya le cuesta más. Entonces, bueno, pues de esta manera yo creo que aparte de que enriquece lo que es el relato y la experiencia y el mundo que he creado dentro de Alunia, pues lo que hace también es que más gente se la lea que igual no le apetecería desde el inicio. Entonces, por un lado, esa parte me gustaba mucho, y por otro lado también tenemos el tema de que, bueno, pues si hablamos de que la cultura, o en este caso la literatura, tiene que ir para más personas, pues yo tengo ese compromiso con la accesibilidad y con la inclusión cultural. Entonces, bueno, dentro del libro todos los vídeos son accesibles, y al final de las páginas lo que hago siempre es crear una sección que se llama Trazos en Palabras, en la cual describo la portada del libro para personas ciegas, por ejemplo, y también describo, pues, por ejemplo, diferentes recursos visuales para que más personas puedan acceder a ellos y, por tanto, pues hacer que algo tan bello como leer, pues llegue a más personas. Y ya como última pregunta, y nos despedimos un poquito de Miguel, dime, siguientes proyectos, ¿en qué estás pensando? O sea, eres una persona súper creativa, haces cine, haces guiones, escribes novelas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? La verdad es que este final de 2024 y 2025 vienen bastante cargaditos. Como escritor estoy a punto de lanzar mi primer manual didáctico sobre una metodología que he creado de cine inclusivo. Entonces, este lo edita la Universidad de Valencia, y la verdad es que pues, me hace mucha ilusión que un libro académico como este pues, venga de la mano de una universidad con esa entidad que es la Universidad de Valencia. Y luego, por otro lado, en el lado del cine, estoy preparando un proyecto desde hace un par de meses que me tiene muy absorto y que me lleva mucho tiempo. Me está sacando bastante de mi zona de confort, pero el resultado, la verdad es que estoy muy satisfecho. Entonces, bueno, crucemos dedos y esperemos que 2025 sea un buen año para todos.